Muy buenos días, hermanos y amigos, en esta mañana de confinamiento de domingo, el día 19 de abril de 2020. Siguiendo nuestro estudio sistemático del Evangelio de Marcos, hoy, en este viaje por el Evangelio, llegamos al día de la crucifixión. Nos encontramos en la madrugada del viernes, entre las 5 y las 8 de la mañana, y Marcos nos relata lo que sucedió en esas poquísimas horas. Leamos. La lectura la tenemos en Marcos, capítulo 15, versículos del 1 al 20. Vamos a hacer la lectura. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo: Tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿Nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso, cualquiera que pidiesen, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que había cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud, comenzó a pedirle que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo: ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado a los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato, les dijo otra vez: ¿Qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: Crucifícale. Pilato les decía: Pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: Crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarlo, para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es el pretorio, y convocaron a toda la compañía, y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: Salve, rey de los judíos, y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puesto de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura, y le pusieron sus propios vestidos, y le sacaron para crucificarle. Hasta aquí pues la lectura del Evangelio, y vamos a pararnos en este pasaje y ver unas cuantas cosas para nosotros en esta mañana. Lo primero que nos encontramos es en el versículo 1, y nos encontramos ahí con los ancianos, con los sacerdotes, con los escribas, que estaban reunidos, muy temprano se habían reunido, para deliberar, para tener claro lo que tenían que presentarle al gobernador romano, a Pilato. Y llegan a este acuerdo. Aunque el deseo de ellos era presentar a Jesús como blasfemo, no lo iban a hacer porque sabían que Pilato no le importaba por los problemas religiosos que ellos podían tener, ¿no? Entonces se acercan a Pilato llevando a Jesús atado. Y le dicen lo siguiente, y lo que le dicen lo vamos a leer en Lucas 23, versículos 1 y versículo 2. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato. Y comenzaron a acusarle, diciendo: A este hemos hallado que pervierta a la nación y que prohíbe dar tributo al César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Se acercan con tres acusaciones. La primera es que pervierta la nación, es decir, que está perturbando el orden. Por eso merece la muerte. Lo segundo, que es una mentira, como la otra y como las que siempre están presentando, y es prohíbe dar tributo al César. Y si vamos al capítulo 12 del Evangelio de Marcos, vemos lo que había pasado unos días antes.
Y vamos a leer los versículos 16 y 17, podríamos leer los del 13 al 17, pero solamente los del 16 al 17. Y ellos le trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. La gran mentira: prohíbe dar tributo a César cuando el Señor Jesucristo había dicho todo lo contrario. Y se proclama rey. Y esto es lo que llevaban ellos en las manos para convencer a Pilato y que se moviese para crucificar al Señor Jesucristo. Pero Pilato sabemos que era un hombre cruel, un hombre que despreciaba a los judíos, un hombre que no quería saber nada de la religión de los judíos. Y lo que él hace es interrogar al Señor Jesucristo. Hizo caso omiso de todo lo que ellos habían preparado para acusar a Jesús. Entonces interroga él directamente a Jesús. ¿Y qué sucedió en este interrogamiento? Pues vamos a leerlo en Juan, capítulo 18, versículos del 33 al 38. Dice la palabra de Dios y el evangelista Juan: entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tu rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Es decir, Pilato hace un interrogatorio exhaustivo para indagar qué era lo que estaba sucediendo. Y sale convencidísimo que la persona que él tenía delante era una persona inocente. Usa la expresión es inocente. En Juan 19:6 dice: no hallo ningún delito en él. En Mateo 27:24 dice: inocente soy yo de la sangre de este justo. Él está plenamente convencido de que la persona que tenía delante era totalmente justo e inocente. Y además sabía que todo el clero, el Sanedrín, todos querían entregar a Jesús también por otros móviles que estaban dentro, como el de la envidia. Por ese motivo querían crucificar al Señor Jesucristo. En los versículos siguientes, del 6 al 15, vemos una actitud que nada tiene que ver con el conocimiento que él tenía del caso del Señor Jesucristo. Porque vemos en estos versículos que van del 6 al 15 que él lo que desea es complacer los deseos del pueblo. Y muy probablemente pues también estaba atenazado por el medio. Aunque no obstante, tiene un pequeño tire y afloja. Porque por 3 veces intenta que Jesús sea liberado. Por 3 veces preguntó. Y por 3 veces el pueblo gritó: crucifícale. Y lo hacía cada vez con mayor fuerza, ¿verdad? Y la respuesta era: crucifícale, crucifícale, crucifícale. ¿Y por qué digo miedo? Porque, según nos narra Juan en el versículo 12 del capítulo 19, que el liderazgo judío le dice a Pilato: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Y claro, ante ese rechazo, Pilato coge el camino más fácil para él, y era pues complacer a los judíos.
¿Y de qué forma? Pues soltó a Barrabás. Los judíos quedaron contentos porque todos aquellos que ellos habían trabajado y querían, en ese momento les había sido concedido. Ahora, en los versículos que van del 16 al 20, vemos una decisión tremendamente equivocada. Pilato sabía que el Señor Jesucristo era justo, sabía que era inocente, sabía que la envidia era un móvil que lo había llevado a su presencia. Pero él se puso de perfil, como se suele decir vulgarmente, y entregó al Señor Jesucristo a los soldados. Lo azota. El azote no fueron caricias, sino que fue atado a un poste. El azote llevaban unas tiras de cuero, en las puntas llevaban trozos o de metal o de piedra o de hueso, y con eso azotaban a las personas reas de muerte. Y muchos de los que azotaban no solían vivir, porque era tan fuerte, que tanto se desangraban que ya quedaban ahí atados en el poste, ¿verdad? Pero aquí lo que hacen con el Señor Jesucristo es, se burlan de una manera cruel, lo visten de púrpura, le ponen una corona de espinas, se arrodillan ante él y le gritan: salve, rey de los judíos, le escupen, le golpean, y cuando se han cansado de todo este escarnio, dice que le vuelven a poner las ropas que tenían antes y que le llevan a la cruz. El Señor Jesucristo más o menos murió entre las 9 y las 10 de la mañana, así que podemos decir que entre las 8 y las 9 fue llevado hacia el monte Gólgota, donde el Señor Jesucristo iba a ser crucificado. Y también es muy cierto en todo esto que esto mismo que el Señor Jesucristo estaba viviendo y experimentando en su propia carne, unos días antes se lo había comunicado a sus discípulos. Y si vamos a Marcos, al capítulo 10, vamos a ver los versículos 33 y 34. Jesús le dice a sus discípulos: ahora subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, como hemos visto. Y dice: y lo entregarán a los gentiles. Hemos visto cómo ha sido atado y ha sido entregado a Pilato. Se burlarán de él, lo azotarán, lo escupirán y lo matarán. Pero gloria a Dios, ellos no lo sabían, pero los suyos sí lo sabían, que al tercer día el Señor Jesucristo iba a resucitar. Y esto es lo que nos narra Marcos en estos 20 versículos. Vemos un hombre que tenía en sus manos todo el poder para tomar una decisión u otra, para liberar a Jesús o para condenarlo. Tenía el conocimiento pleno para tomar dicha decisión y optó por la decisión equivocada, que fue complacer a los que él odiaba y crucificar al Señor Jesucristo. Ahora, yo me preguntaba, en todo esto, en todo este cuadro que está aquí, ¿qué me quiere decir a mí el Señor? Y hay una pregunta que no la hemos comentado, pero que sí la comento ahora, que para mí es un grito también desgarrador del propio Pilato hacia el pueblo. ¿Qué queréis que haga con Jesús? ¿Qué queréis que haga con Jesús? Y esta pregunta también para nosotros hoy. Tú y yo, ¿qué vamos a hacer con Jesús? Una pregunta profunda, seria e importante. Y tenemos
pararnos y pensar, ¿qué queremos hacer con el Señor Jesucristo? ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? Bien, para aquellos que viven al margen de Dios, para aquellos que el Señor Jesucristo ni va ni viene, quiero preguntaros, ¿qué es para vosotros creer en el Señor Jesucristo? ¿Y qué vais a hacer con Él? Creer en el Señor Jesucristo es entender el por qué Él murió en la cruz. Es entender que Él pagó lo que tú, por mucho que te afanes en esta vida, por muchos años que puedas vivir, por muchos esfuerzos que puedas hacer, jamás podrías pagar. Y es tu salvación. Es entender esto, comprender todo esto, te lleva a una situación de arrepentimiento. A ese sentimiento de haber despreciado a Jesucristo, de haber despreciado su oferta de salvación, por haber ofendido a Dios, voluntaria o involuntariamente. Y este arrepentimiento te lleva a humillarte delante de la presencia de Dios en el nombre de Jesucristo, confesando tus pecados, aceptando tu perdón, y de esta forma te conviertes en una nueva criatura. Y esa transformación que se efectúa en tu vida nada tiene que ver con lo que era tu vida anterior. Antes seguías tus propios impulsos, ahora sigues el camino difícil de la nueva vida en Cristo, el camino angosto. Es como si se efectuase un nuevo nacimiento, es como si volvieses a nacer. Y cuando esto sucede en tu vida, pasas a tener una nueva identidad, pasas a tener nuevos deseos, pasas a tener nuevos objetivos, pasas a ser hijo de Dios, con una eternidad prometida por Dios en esa nueva creación del nuevo cielo y nueva tierra. Si tú en tu elección decides no creer en Cristo, decides seguir como estás hasta hoy, te voy a decir también algo importante. También tienes un destino eterno. Como bien dice la Escritura, la palabra de Dios, pero ese destino eterno no va a ser con Dios. Dice la Escritura que será un lugar de lloro y de crujir de dientes por la eternidad. Dice la Escritura que esas personas van a morar con Satanás y con sus ángeles. ¿Es esto lo que deseas para tu vida? ¿Es esto? Ahora también te quiero decir algo importante. Si sientes que Dios te llama, que sepas que el confort, la buena vida, el placer no están en ese llamamiento. Y si lo que buscas es vivir así, si lo que buscas es confort, si lo que buscas es comodidad, si lo que buscas es una buena vida, si lo que buscas es el placer de este mundo, mi consejo es que no aceptes a Jesús, porque te equivocas. Como puedes ver, tú eliges. En tu mano está el decirle sí a Cristo o no a Cristo. Él no fuerza a nadie para que entre. Él no fuerza a nadie para que la acepte como su Señor y Salvador. Simplemente llama y espera a que se le abra la puerta. Y dice que si le abre la puerta, Él pasará a morar contigo. Piénsatelo. Piénsatelo. Pero también piensa que la vida es muy corta. Tremendamente corta. No importa los años que tengas, o muchos o pocos. Sigue siendo corta. Así como es de corta para un niño de 2 años, es de corta para un adulto de 40 y es de corta para un anciano de 100. La vida es muy corta. Pero también hay un mensaje para los que sí hemos nacido de nuevo, para aquellos que hemos abierto nuestro corazón y el Señor Jesucristo pasó a ser el Señor de nuestras vidas y el Espíritu Santo a morar en nosotros. Y la pregunta
para nosotros hoy, en esta mañana, sigue siendo la misma. ¿Qué voy a hacer con Jesús, llamado el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios? ¿Qué voy a hacer? El consejo de Dios para ti y para mí está en Mateo 16:24 y dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Vas a negarte a ti mismo? ¿Vas a tomar su cruz? ¿Vas a seguirle? Ahora es muy importante también hacernos una pregunta. ¿Qué es tomar su cruz? Muchas veces vivimos en la vida de una forma tan rápida que nuestra cruz son muchas cosas. Es el trabajo, son los hijos, son nuestra esposa, nuestro esposo, son determinadas situaciones. Pero esto no es realmente nuestra cruz. ¿Qué es tomar su cruz y ser el discípulo de Jesús? ¿Sabes? La cruz es un lugar donde no hay reputación. Es un lugar donde no hay honra. No hay voluntad. No podemos hacer nada. No podemos opinar. No podemos decidir. La cruz es el lugar en el cual estamos desnudos. ¿Qué quiere decir Jesús con todo esto de tomar su cruz? Lo que quiere decir el Señor Jesucristo es sencillo de comprender, pero difícil de aplicar a nuestras vidas. Jesús no quiere que no tengas tiempo libre. Quiere que adaptes tu tiempo libre a su agenda. Jesús no quiere que no tengas proyectos. Quiere que los proyectos de Él vayan primero. Esto es tomar su cruz. Esto es ser su discípulo. Estamos dispuestos a decirle a Dios: hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Por ejemplo, en cosas tan sencillas. Cuando no me apetece asistir a la reunión para estar con mis hermanos. Mi recomendación es que le digas a Dios en oración: Padre, yo no quiero ir. Estoy muy cansado por la circunstancia que estés pasando. Pero lo que quiero es que tu voluntad sea hecha en mi vida. Y seguro que la voluntad de Dios es que puedas compartir con el resto de tus hermanos para ser bendecido. Cuando no te apetezca saludar a un hermano, díselo al Señor. Dile: Padre, no estoy bien, no me apetece, pero hágase tu voluntad. Acuérdate de la oración de Jesús, la noche en la cual fue detenido. Si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y gracias que ha sido lo que Dios quería, hoy tú y yo tenemos una nueva identidad, tenemos un nuevo hogar y hemos sido hechos hijos de Dios. Y quiero terminar con algo que Stephen Lawson, un pastor norteamericano del siglo pasado, dijo, y que por lo menos yo lo tengo escrito para recordarlo siempre. Y fue lo siguiente: debes transferir la propiedad de todo lo que eres y de todo lo que tienes a Él, de manera que tu vida ahora no es tu vida, ahora es su vida. Tu tiempo ya no es tu tiempo, ahora es su tiempo. Tus posesiones ya no son tus posesiones, ahora son sus posesiones. Tu futuro ahora ya no es tu futuro, ahora es su futuro. Tu tesoro ahora ya no es tu tesoro, es
su tesoro, y habrás transferido todo lo que tienes y todo lo que eres a todo lo que Él es. Es llegar al fin de ti mismo y confiar todo lo que eres y todo lo que tienes completamente en las manos de Dios. Esto es negarnos a nosotros mismos, esto es tomar su cruz, esto es ser su discípulo. Y termino con la pregunta: ¿qué vas a hacer con Jesús llamado al Cristo? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer? Que Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Maranatha.